peligros significativos bajo el enfoque de BRCGS, FCC 22000 y FS y Codex Alimentarius. El objetivo es evaluar y gestionar los peligros significativos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los principios 1 y 2 del HACCP. Vamos a ver primero una introducción para ver esos principios, y lo que vamos a tratar ahora es, nos vamos a enfocar en esos dos principios y cómo lo tratan, lo alcanzan, ¿no? Las normas que tenemos nosotros, que podemos tener implementadas. ¿Ok? Estos peligros significativos los vamos a ver a la luz del Códex Alimentarius, del BRCGS, del FCC 22000 y del IFS. Como pasos previos que tenemos para implementar un sistema HACCP y como parte de una parte introductoria, ¿no? Tenemos la formación del equipo, que debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Cada persona, cada puesto, cada rol tiene una competencia, y en conjunto el equipo de inocuidad alimentaria termina también teniendo una competencia. Es importante que sea multidisciplinario, ¿no? Para que la suma de todos esos conocimientos, de la suma de todo ello, podamos hacer un buen análisis de peligros y gestionar los peligros significativos de manera adecuada. Luego hacemos una descripción del alimento y de su distribución. Vemos cómo vamos a ver las características físicas, químicas, microbiológicas del producto, ¿no? Y cuáles van a ser sus condiciones de distribución. Vemos el uso previsto, que es para lo cual ha sido diseñado el alimento, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos congelados que tienen la finalidad de descongelar y consumir, ¿no? Pero de pronto en la misma vía también tenemos que aquí identificar el uso no previsto, pero razonablemente esperado, ¿no? A veces hay algunas advertencias o algunas comunicaciones en la etiqueta que nos dicen, una vez descongelado no volver a congelar. Están adelantándose a un uso no previsto, pero razonablemente esperado, porque seguro varias personas, varios consumidores lo realizan, ¿no? Entonces esto vemos en el paso 3. En el paso 4, perdón, elaboramos el diagrama de flujo. Vemos las operaciones unitarias que están relacionadas en la preparación del alimento, ¿no? Y lo tenemos que hacer de la manera más detallada, porque este diagrama de flujo va a ser sobre lo cual nosotros vamos a realizar el análisis de peligros. Este diagrama de flujo se verifica in situ en las diferentes condiciones que puede haber en la planta, ¿no? Entonces, de repente en el turno día, ¿no? De repente tenemos líneas compartidas, líneas contiguas, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos una línea que está a full capacidad, y de repente la línea del costado en la noche, me invento, ¿no? Está limpiando. Entonces tenemos que ver esas diferentes circunstancias, situaciones en las que se va a procesar un producto, ¿no? Una situación es cuando todas las líneas, en el ejemplo que les estoy dando, están operando, y de repente, y otra situación va a ser cuando la línea del costado está limpiando. Estas actividades que hay alrededor de la línea de producción sobre la cual estamos viendo el HACCP pueden afectar en el análisis de peligro, ¿no? Por eso es que se debe verificar en las diferentes circunstancias. Luego ya vamos a los principios, ¿no? Que ya son los 7 pasos siguientes. Con estos 12 pasos nosotros implementamos el HACCP, ¿no? Dentro de la metodología que nos establece el Códex Alimentarius, y que es acogida por todas las normas del Global Food Safety Initiative. El primer principio es realizar un análisis de peligro e identificar las medidas de control, ¿no? Entonces aquí, sobre lo que hemos establecido en el diagrama de flujo, vamos a hacer el análisis de los peligros y vamos a identificar los diferentes tipos de peligro que existen en el producto, ¿no? Pueden ser peligros físicos, químicos, biológicos. Si nos vamos al FCC 22000, hacemos una línea de alérgenos. Los alérgenos son peligros químicos también, pero dada la severidad le dan una línea distinta, ¿no? Y en el caso de BRCGS vemos peligros adicionales de
de radiológicos, ¿no? También ahí analizamos los de fraude y los de defensa, ¿no? Y en IFS, bastante acorde con el CODE, son peligros físicos, químicos y biológicos. Estos peligros los vamos a clasificar en significativos y no significativos y vamos a determinar cuáles pueden llegar a ser PCCs. El webinar de hoy nos vamos a centrar en estos dos principios, en el principio 1 y en el principio 2. Vamos a hacer un análisis de lo que nos dicen el Código Alimentario y las normas de Global Food Safety Initiative, de cómo se tratan estos peligros significativos a la luz de los estándares BRCGS, FSC 22000, IFS y Códex Alimentarios. ¿Ok? Bueno, luego de que establecemos los puntos críticos de control, se establecen límites críticos que deben de ser validados, un sistema de vigilancia que hacemos aquí un plan de monitoreo, establecemos qué se hace, qué se vigila, cómo se vigila, quién lo realiza, con qué frecuencia, y establecemos también las medidas correctivas, que es el principio 5, ¿no? Que están orientadas tanto a qué vamos a hacer con el proceso y con el producto una vez que se hayan desviado los límites críticos de control, y hacemos una validación del plan HACCP, de la validación de todo el plan, ¿no? Con la finalidad de evidenciar la capacidad del plan para controlar todos los peligros significativos. Entonces aquí lo que ya vemos es que el plan HACCP se centra en los peligros significativos. Aquí hacemos validación, es un punto de validación, y aquí en el 3 también hacemos validación. En el principio 3 validamos los PCCs y los límites críticos de control, y aquí validamos todo el plan HACCP. Y finalmente, el último principio nos pide tener un sistema de documentación y registros que evidencie la conformidad de la implementación de estos 7 requisitos. ¿Okay? Entonces, esto como parte preliminar, una mirada general, ¿no? De lo que tenemos para la implementación como 12 pasos del sistema HACCP. Nos vamos a centrar en estos dos principios como les estaba comentando. ¿Ok? Y ya entrando a estos dos principios, el principio 1 especifica que hay que realizar un análisis de peligros e identificar las medidas de control, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen los diferentes estándares. En el Códex Alimentarius, en la parte 19.6, solicita elaborar una lista de todos los peligros potenciales y probables relacionados con cada fase de proceso. Hay que realizar el análisis de peligros e identificar los peligros significativos. ¿Ok? Entonces, vamos a darle una chequeada, un zoom a este numeral, a lo que nos pide aquí el CODES, pero ya vamos viendo de que identificamos peligros y después de la identificación de peligros en cada fase, vamos a también hacer una categorización, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los significativos. El BRCGS me pide en el 2.7 una enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada paso de proceso, ¿no? Entonces aquí también todos los peligros referentes a cada fase, y realizar un análisis del riesgo. Cada peligro se analiza el riesgo, se consideran las medidas preventivas para controlar dicho riesgo identificado. Vamos a hacerle un zoom también aquí, un doble check, donde vamos a ver qué es lo que nos solicita para ver los peligros significativos. Rosy. A ver, Rosy, cuéntame. Pau, ¿quieres que le habilite la palabra? Sí, porfa, sí. Sí. Permíteme un segundito. Listo, Rosy, estás habilitada para hacer tu pregunta. No, perdón, se apretó. Ya. Ok. Listo. Ok, Rosy. Bueno, la IFS me dice solamente realizar un análisis de peligro en cada etapa, pero son títulos. Ahora vamos a hacerle un zoom aquí. Y la FCC 22000 en la ISO 22000 versión 2018, en el 8523 me pide realizar una evaluación de peligros. Vamos a ver qué es lo que cada una de estas partecitas, cada uno de estos requisitos
me pide referente a los peligros significativos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerle un zoom adicional. He extraído las principales partes, no me he copiado todo el capítulo porque es extenso, he colocado lo principal que me especifica, ¿no? Orientado a lo que estamos viendo, el tratamiento de estos peligros significativos. Entonces, el Códex en el 19.6, elaboración de una lista de todos los peligros potenciales probables relacionados con cada fase, realización de un análisis de peligro para identificar los peligros significativos y examen de las medidas de control, examen de las medidas para controlar los peligros significativos. Entonces, ¿qué me pide? Al realizar un análisis de peligros para determinar si existen peligros significativos, se debe considerar lo siguiente, ¿no? Entonces, ustedes ya, los que están con una norma, Global Food Safety Initiative, o los que de repente solamente tienen el Códex, que también es bastante válido, esto también se trata solamente con Códex, hacemos una matriz de probabilidad, ¿no? Y de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué me pide el Códex? Determinar una metodología que implique la probabilidad de que se produzcan los peligros teniendo en cuenta los programas prerequisitos en ausencia de una medida de control adicional, ¿no? Entonces, considerando de que tengo ya los programas prerequisitos implementados y que no tengo otro control adicional que no sean programas prerequisitos, realizar el análisis de los peligros significativos. Aquí, importante, me dice, tengamos en cuenta los programas prerequisitos que ya tenemos nosotros implementados. Aquí vamos a ver ya cuando vayamos a ver el árbol de decisiones, ¿no? Que cuando podemos determinar o podemos concluir que un peligro es significativo, no obstante, cuando va al árbol de decisiones, la primera pregunta es si es que este peligro puede ser tratado a través de programas prerequisitos. Si es tratado a través de programas prerequisitos, ya no avanzamos más en el árbol de decisiones y se queda con la conclusión de que no va a ser punto crítico de control. Entonces, acá importante, ya también aquí considera de alguna forma que si yo ya lo estoy tratando con programas prerequisitos, es posible, ¿no?, de que la probabilidad se maneje, ¿no?, que la probabilidad pueda disminuir. Y si vamos a requerir una medida de control adicional, porque los programas prerequisitos no son suficientes para controlar el peligro, posiblemente vaya a tener una probabilidad mayor, ¿no? Entonces, aquí, en esta interpretación, ¿no?, podemos interpretar ello, podemos deducir ello, podemos leer entre líneas lo que nos está diciendo el Códex Alimentarios. Luego me dice evaluar la probabilidad y la gravedad de los factores nocivos para la salud a los peligros presentes en los alimentos en ausencia de un control adicional, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la gravedad del peligro si es que nosotros, y de un control adicional que no vayan a ser los programas prerequisitos, ¿no? Entonces, si es que el peligro se presenta, si es que el peligro se expresa dentro de esa fase, ¿cuán nocivo va a ser para la salud de una persona? Entonces, ahí también establecemos grados de severidad, ¿no? Y en la relación de la probabilidad con la severidad, concluimos o caracterizamos estos peligros como significativos o no significativos, ¿ok? Cuando vemos aquí en el Códex Alimentarios para ver los peligros significativos, ya nos podemos ir dando de alguna forma cuenta, ¿no?, de que el HACCP está más orientado, los planes HACCP, a controlar los peligros significativos. ¿Ok? Esto es lo que nos dice el Códex, que está bastante alineado, y sobre la base del Códex se elaboran las demás normas. Las demás normas toman como base el Códex y de repente le agregan algunas cositas adicionales o mantienen lo del Códex. Ahora lo vamos a ver. La BRCGS, en el 2.7, enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada paso de proceso, realizar un análisis de riesgo y considerar las medidas previstas para controlar los riesgos identificados. Este es el principio 1, que es en el que estamos nosotros tratando. ¿Y qué nos dice? El equipo de seguridad alimentaria del HACCP deberá realizar un análisis de peligro para identificar los peligros graves, ¿no?, que son los peligros, pues, significativos.
¿no? Es decir, aquellos que probablemente se produzcan a un nivel inaceptable, que deben evitarse, eliminarse o reducirse. Y se va a tener en cuenta igual, ¿no? Nos pide para caracterizar ese peligro y determinar si el peligro es grave, vemos la probabilidad de que se produzca y la gravedad en la salud de los consumidores. Entonces, bastante alineado acá, está también orientado a ver los peligros graves, que son los peligros significativos, haciendo la caracterización de estos peligros a través de la probabilidad y de la gravedad. IFS, ¿no? En el 236 me pide realizar este análisis de peligros para cada etapa, ¿no? Entonces, aquí me pide físicos, químicos y biológicos. En los químicos hace de alguna forma también una apertura que incluir como químico los radiológicos o los alérgenos. Aquí les podemos dar una línea adicional como lo hacemos en el BRCGS o en el FCC 22000, o lo podemos terminar como químicos. Estos también se deben incluir a los materiales en contacto, ¿no? Como son los empaques. Tenemos aquí un colega que tiene la certificación del BRCGS Packaging, ¿no? Y aquí, bueno, el análisis de peligros que debe de considerar la probabilidad de aparición y la gravedad. Entonces, aquí vemos, también coincide el IFS de que para se califican los peligros y tenemos que hacer aquí una categorización para determinar si es significativo o no, y coincide totalmente con lo que nos está comentando también Códex Alimentarios, la probabilidad y la gravedad, ¿no? En FCC 22000 me dice hay que evaluar los peligros. En el 8523, ¿no? Para cada peligro relacionado con inocuidad de los alimentos, la organización debe realizar una evaluación de este peligro y determinar si su prevención o reducción a niveles esenciales es esencial. Entonces, aquí, de alguna forma, si me dice que su prevención o reducción son aceptables, es esencial para la inocuidad alimentaria, aquí ya me está hablando acerca de los peligros significativos. También, para categorizarlo, veo la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y la gravedad. La probabilidad de que ocurra antes de la aplicación de medidas de control diferentes a los programas prerequisitos. Y la gravedad, que son los efectos que pueden, los efectos que podrían causar al consumidor una vez de que se expresen estos peligros en el alimento. La organización debe identificar cualquier peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Entonces vemos también, nos estamos orientando, hacemos un análisis de peligro y de ahí vamos como que filtrando, ¿no? Y nos debemos de quedar con los peligros significativos. Los peligros no significativos ya los estamos tratando dentro del análisis de peligros. Ahí de todas maneras establecemos medidas de control, pero le vamos a hacer un tratamiento especial a los peligros significativos, y en el principio 1 lo que vemos es que coinciden todos. Códex Alimentarios, BRCGS, IFS, FCC 22000 establecen la probabilidad y la gravedad como elementos para categorizar el peligro y concluir si es que este va a ser significativo o no. Okay, voy a pasar al principio 2. Aquí vamos a tener algunas diferencias. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta que me quieran realizar referente al principio 1, donde vemos de que todo está como que homologado? Todo está coincidente. No, ninguna. Ok. Vamos a determinar los puntos críticos de control y vamos a ver primero cuál es la definición de un PCC, ¿no? Es la fase en la que se aplican una o varias medidas de control para un peligro significativo en un sistema HACCP. Entonces, esto es lo que me dice el Códex y esto es literatura Códex. Y vamos a ver si eso no es un PCC. Un peligro significativo debe ser asociado a un paso operacional donde el peligro puede ser controlado. Cuando puede ser controlado quiere decir que siempre tiene que tener una medida de control, lo que convierte ese paso operacional en PCC. Entonces, una de las características es de que debe de tener siempre una medida de control.
Todavía no estamos viendo el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una herramienta voluntaria. Es muy útil, pero es voluntaria. En mi experiencia profesional, yo a veces no he usado el árbol de decisiones. Me he creado yo mi propia herramienta de acuerdo a lo que la planta o a, a lo que la situación pues requiera. Pero sí tiene que tener un enfoque lógico para determinar si es significativo o no. También que me pide, no se deberán considerar PCCs, ¿no? Etapas de proceso donde el control es deseable, pero no es esencial para la inocuidad de los alimentos. Entonces, de repente no es esencial. Si es que hay ahí un desvío, no vamos a concluir de que hay un producto potencialmente inocuo, ¿no? Si es que de repente hemos sacado al mercado el producto donde ha habido un peligro no controlado, ¿no? No vaya a haber de repente una decisión de recolecta porque no va a ser tan esencial para la inocuidad del alimento, ¿no? Entonces aquí ya nos va dando lineamientos, ¿no? De cómo, de la significancia, ¿no? De qué significa la significancia de los PCCs. ¿Ok? También, si es que hay una etapa subsiguiente, elimina el peligro, el mismo peligro que estoy yo tratando. La etapa subsiguiente va a ser PCC. ¿Ok? Estamos entonces entrando al principio 2, todavía no lo hemos tratado del todo, estamos dando algunas generalidades. Vamos a tener en cuenta también lo siguiente, esto es lo que nos pide el Códex Alimentarios. Evaluar si la medida de control puede utilizarse en la fase de proceso que se está analizando. Entonces, es una repetición de lo anterior, tiene que tener una medida de control. Si no tiene la medida de control, no es PCC, y si se puede utilizar, pero también más adelante en otra fase, lo que estábamos viendo, si es que en otra fase se va a eliminar, es PCC. Adicionalmente, hay que determinar si una medida de control en una fase que utiliza una combinación con una medida de control en otra fase para controlar el mismo peligro, ambas serían PCC, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué podría ser? Para controlar el mismo peligro, ¿no? Y suponiendo, ¿no? Que estamos en una empresa de sal, ¿ya? Y en la sal hay dos momentos, hay un momento de elaboración de el peligro, vamos a identificar como peligro, contaminación por exceso de yodo, ¿no? Mayor al límite máximo permisible. Sabemos que la sal se yoda, ¿no? Por seguridad alimentaria, ¿no? Para evitar el pozo. Entonces, la mayoría de las sales se yoda, ¿no? Entonces, pero también un exceso de yodo también es un peligro. Entonces, existen rangos de yodo. Suponiendo de que el peligro va a ser contaminación por exceso de yodo, que es su mismo peligro podría presentarse en dos momentos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la preparación de la solución yodada. Se me fueron las mayúsculas. ¿No? Que significa en una solución de agua, adiciono yodo, de repente algún otro aditivo para darle estabilidad, ¿no? Y preparo la solución. Y voy a tener otra fase, ¿no? En donde va a ser la dosificación. De la solución de yodo. ¿Ok? La dosificación de la solución de yodo. En ambas fases, que son como paralelas, no es, o sea, se interactúan en el sentido de que dosifico la solución de yodo, pero puede ser de que excedamos el límite de yodo en la preparación
puede ser que aquí se exceda el límite de yodo, o podría ser que se sobredosifique. O sea que en el trayecto de la sal se le echa más solución de yodo de lo que debería de pasar, entonces vamos a tener para ambas partes, para ambos, vamos a tener este peligro. Si ustedes tienen una situación similar, ambas fases, lo que me dice el Códex Alimentarios, son considerados PCCs. Entonces todavía no me habla del árbol de decisiones, pero sí me va dando algunas características de lo que sería un PCC. ¿Hasta aquí alguna consulta, colegas? ¿Consultas? No, ninguna. Ok, vamos a borrar esto porque se me va para... Todo está muy claro, Pau, probablemente hay muchas dudas. Sí, no sé, o tú, Mayra, pregúntame, si no, yo voy a preguntar. A ver, entonces, ya teniendo algunas características de lo que es el PCC sin llegar al árbol de decisiones, vamos a ver qué es lo que nos dice específicamente las normas, ¿no? En el 19.7, la determinación de los puntos críticos de control, me dice para el Código Alimentario, me dice, para determinar si la fase en la que se aplica, tengo 5 chats, espero que... Sí, si hay algo ahí. A ver, si un peligro significativo, Grace nos dice, Sebastián nos dice, si un peligro significativo se presenta en 2 etapas de proceso, automáticamente es un PCC. Si 2 peligros, para que sea PCC, tiene que ser esencial su prevención, su eliminación, ¿no? Tiene que realmente impactar para la inocuidad de los alimentos. Y si es que eso ocurre, si tengo un mismo peligro con 2 etapas con 2 etapas, ¿no?, que van a controlar el mismo peligro, ambas serían PCC. No sé si es que me llegué a dejar entender, Sebastián. Ok, gracias. Entonces, significativo, todavía no hemos entrado al árbol de decisiones, que tienen que ser significativo y que sea esencial, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué cosas podrían ser no esenciales, ¿no? Retrocediendo un poquito al principio 1. Si tengo un imán, ¿ok? Tengo un imán. Que el imán, estoy en una preparación de harina, ¿no? Entonces el imán, ¿y por qué tengo imán? Porque las harinas se procesan a través de molinos en donde puede haber pues un desprendimiento de virutas y existen imanes que atraen estas virutas, ¿no? Entonces, y la medida de control va a ser de que este imán esté limpio, ¿no? Cada inicio de turno vamos a limpiar el imán. Vamos a colocarnos en el caso de que no limpiamos el imán, ¿no? Se limpió el imán entre el turno 1 y turno 2, ya me invento, ¿no? Llegaron las 3 de la tarde, no se limpió el imán y siguió procesando. Y alguien, ¿no?, evidenció de que no se limpió el imán. Para esto, dentro de estas, de este procesamiento, las harinas tienen un tamizado posterior. ¿Ok? Entonces no se limpió el imán, hay un tamizado posterior. Y ya hemos sacado el producto al mercado. Entonces, ha habido un no cumplimiento de una medida de control, suponiendo de que es un peligro significativo, ¿no? Pero ¿sería PCC?
un control del imán sería un PCC? ¿Ustedes recolectarían el producto si es que se olvidaron hubo un olvido de la limpieza del imán, después se tamiza y el producto ya salió del mercado? ¿Ustedes estarían, de alguna forma, tomarían la decisión de recolectar? Me pueden comentar en el chat si gustan. No, no es cierto, no, porque el tamizado posterior ya lo va a reducir o eliminar, ¿no? Pero es un peligro significativo, pero es un ejemplo de un peligro significativo que no va a ser un PCC, ni siquiera lo tenemos que, ni siquiera tenemos nosotros que verlo al árbol de decisiones, ¿no? No va a ser un PCC, no es tan esencial para la inocuidad del alimento. Sole, creo que habías levantado la mano. ¿No? Levantó la mano Sole y después ya no. Sí, creo que por error habéis estado. Entonces, no es... No, pinché sin querer, ya Sole. Entonces, es así, ¿no? O sea, ya lo vamos viendo, ¿no? Sí es requerido el árbol de decisiones, pero ya vamos viendo de alguna forma estos conceptos previos, porque el árbol de decisiones es de uso voluntario, pero ya vamos viendo que con estas definiciones previas ya podemos hacernos una idea de lo que es un PCC y de lo que no es un PCC, ¿no? Si estamos hablando de una pasteurización de la leche, por ejemplo, y la leche salió al mercado, ¿no? Y no se cumplió el tiempo ni la temperatura, es probable que tengamos que hacer una recolecta, porque sí hay, ahí me asegura de que vaya a eliminarse la salmonela, ¿no? Entonces, posiblemente sí, tengamos que entrar, es mucho más crítico, es esencial, ¿no? El otro no, el otro peligro significativo no es esencial. Sí es importante ver de que hay que igual monitorearlo, pero no necesariamente me va a conllevar a que vaya a haber un peligro, una afectación a la salud del consumidor. Lo estamos viendo desde un punto de vista en donde yo los estoy orientando a la situación. Ojo, todo lo decide al final el equipo de inocuidad. El equipo de inocuidad es el que tiene la autoridad máxima, tiene la última palabra, ¿no? Referente a las decisiones. Yo les estoy dando situaciones orientadas, ¿no? Para que conversemos un poco más referente a la significancia de los peligros, pero al final ustedes como equipo, dentro de sus equipos de inocuidad, son los que tienen la máxima autoridad. No es el auditor, por ejemplo, por si acaso. A veces dicen, no, el auditor me dice, el auditor no tiene autoridad ahí. Es el equipo de inocuidad. Ok, viendo estos conceptos previos, ahora vamos a ver pasito a pasito lo que nos dice el principio 2 en de acuerdo a las normas que nosotros estamos tratando, ¿no? Nos pide determinar los puntos críticos en el 19.7 del Códex Alimentarios, que esto corresponde al principio 2, y me dice que para determinar si la fase en la que se aplica una medida de control es un PCC, puede ser de ayuda el uso del árbol de decisiones o una hoja de trabajo. Puede ser de ayuda. Entonces, te lo sugiere, pero no es obligatorio, ¿no? Como yo les digo, dentro de mi experiencia, han habido también experiencias en empresas en donde yo no he usado el árbol de decisiones, pero sí hemos planteado un enfoque lógico para definir los puntos críticos de control. También he visto en otros colegas, otros HACCP de otros colegas que definen los puntos críticos de control bajo el árbol de decisiones, pero adicionalmente le colocan otros criterios porque ellos quieren o ven de que en su gestión es esencial ello, ¿no? Entonces colocan, y si es legal, de todas maneras es PCC, ¿no? Entonces son gestiones que le acomodan a esas empresas, ¿no? Si es legal, de todas maneras es PCC.
Si eso fluye y está bien, perfecto, pero ya han usado un enfoque lógico y si de repente sale no PCC, pero es legal, sí PCC. Para ellos, para algunos colegas también hacen esos tipos de filtros para ver los PCCs, ¿no? Como les digo, estas metodologías son flexibles, tienen que ser lógicas y de alguna forma sí categorizar a un PCC si es que este es esencial, ¿no? Es esencial su control, ¿no? Para evitar, pues, o para asegurar la inocuidad alimentaria. ¿Ok? Un árbol de decisiones debería ser flexible, teniendo en cuenta si es para uso en producción, sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, distribución, otro proceso, ¿no? Te dicen de que el árbol de decisiones o también en el puede ser de ayuda, ¿no? U otra metodología tiene que, pues, adaptarse o debe ser de uso, ¿no? Para diferentes etapas de la cadena alimentaria. Puedes ver también consultas de expertos. El BRCGS me dice determinar los puntos críticos de control, ¿no? Y me dice, para cada peligro que requiera ser controlado, se deberá revisar los puntos de control para identificar aquellos que resulten críticos. No, para ello es necesario aplicar un enfoque lógico y se puede facilitar mediante el empleo de un esquema de toma de decisiones. No me dice árbol de decisiones, ¿no? Me dice apliquemos un enfoque lógico que lo facilite, que pueda facilitar la definición de que si es PCC o no. ¿Ok? Los PCC serán puntos de control que resulten necesarios prevenir, eliminar o reducir un peligro para la seguridad alimentaria a un nivel aceptable. Si se identifica un peligro o un paso en el control, si se identifica un peligro en un paso en el control resulta necesario para la seguridad, pero dicho control no existe, el producto o proceso se deberá modificar, ¿no? Entonces, de alguna forma también acá me dice tipo el Códex Alimentarios o tipo lo que hemos visto acá, como algunas definiciones generales. Si no existe medida de control, debemos modificar el producto o proceso. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que controlar todo. La IFS en el 237 me dice determinar los puntos de control críticos y otras medidas de control y me dice que se facilitará la determinación de los PCCs correspondientes y otras medidas de control mediante la aplicación de un árbol de decisiones u otras herramientas que muestren un planteamiento lógico y razonado, ¿no? Hasta aquí estas tres normas coinciden, ¿ok? La FSC 22000 tiene una variación que la vamos a ver un poquito más adelante, ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí de todas maneras me sugiere el árbol de decisiones, aunque no es obligatorio. Acá les he puesto el árbol de decisiones para hacer un repaso y para interpretarlo de manera de que todos comprendamos cuál es el espíritu del PCC, ¿no? Entonces, la primera pregunta del árbol de decisiones para definir si es un PCC me dice, ¿es posible controlar este peligro significativo en esta fase hasta un nivel aceptable por programas prerequisitos? Para mí esta pregunta es sumamente valiosa y clara porque muchas veces a mí me ha ocurrido que he estado dentro de los equipos de inocuidad alimentaria y tenía colegas que a todo lo querían poner PCC, ¿no? Entonces, pero eso se ve a través de la limpieza, no es esencial, a todo le querían poner PCC. De alguna forma ya el códex nos enmarca y nos dice, si está solamente, si se controla el peligro con un programa prerequisito, si la respuesta es sí, paro ya ahí en el árbol de decisiones, sigo con el siguiente peligro. Esa fase no es PCC, ya no estamos hablando de PCC. Si la respuesta es no y quiere decir de que hay otras medidas de control adicionales, aquí viene una pregunta 2 en donde de alguna forma me hace una redundancia y me hace un poquito repensar. ¿Existen medidas de control específicas para esta fase de peligro, en esta fase para un peligro significativo identificado? Entonces,
Si la respuesta es no, quiere decir que yo no estoy controlando el peligro, no he identificado una medida de control. Y acá lo que me manda es, esta fase no va a ser PCC, ¿no? De repente tengo que evaluar siguientes fases para ver si esas son PCCs y debo de redefinir también esta fase para que tenga una medida de control. Si sí tengo una medida de control adicional, aquí me pregunto, ¿una fase posterior prevendrá o eliminará el peligro significativo identificado hasta un nivel aceptable? Si la fase posterior sí lo va a eliminar, la fase posterior es un PCC. ¿Ya? Y aquí paramos, esta no es PCC y nos quedamos con nuestro peligro significativo. Y si no, esta fase previene, elimina el peligro significativo hasta un nivel aceptable. Si la respuesta es sí, ya estamos aquí hablando de un PCC. Y si la respuesta es un no, ya hay que modificar este proceso, ¿no? Y identificar una medida de control. Sí, Mayra, creo que tú y otra persona más habían levantado la mano. Y mi pregunta era por Mauricio, que ha escrito en el chat. Dice, Sí. ¿el control de temperatura pasteurizado en la leche, por ejemplo, es programa prerequisito? Entonces no es un PCC. Mauricio, tenemos que ver más tu flujo, ¿no? Si es que hablamos de una pasteurización, ¿no? Vamos a colocar acá la pasteurización y como te digo, las respuestas van a ser orientadas a lo que nosotros vemos, pero tienes que darle una doble chequeada en tu equipo de inocuidad. Si es que estamos hablando de la temperatura de pasteurización que va a eliminar la salmonela, ¿no? Entonces vamos a ver, el peligro que nos está compartiendo Mauricio es, el peligro sería que su supervivencia de la salmonela, ¿no? SP, ¿no? Y aquí tenemos medidas de control, que es temperatura, ¿no? Temperatura mínimo 72 grados centígrados, ¿no? Tiempo mínimo 15 segundos, ¿no? Normalmente así se hace. O los equivalentes, ¿no? Pueden ser un poco más de temperatura, menos tiempo, o los equivalentes a esto. Entonces, para el peligro significativo supervivencia, ¿es posible controlar este peligro hasta un nivel aceptable con programas prerequisitos? Entonces tenemos, ¿cuáles son los programas prerequisitos que están establecidos en las normas y también en el Código Alimentarios, ¿no? Que podríamos englobarlo en buenas prácticas de manufactura, ¿no? Prácticas de higiene, mantenimiento, control de plagas, capacitación de la gente. Normalmente los 18 programas prerequisitos están englobados en estos 5, ¿no? La medida temperatura y tiempo no es un programa prerequisito, entonces pasaría acá al 2. ¿Existen medidas específicas para este peligro identificado? Sí. Estas. Una etapa posterior va a eliminar el peligro, la salmonela, hasta un nivel aceptable. No, porque dentro de la pasteurización de la leche es una pasteurización y después no va a haber otro que me elimine la salmonela. ¿Previene o elimina esta fase el peligro significativo identificado, lo reduce a un nivel aceptable? Sí. Este tratamiento térmico, sí. Entonces ahí sería un PCC, Mauricio. Entonces el tratamiento térmico de la pasteurización es un PCC normalmente. Ok. Vamos a borrar esto porque si no se me pasa a la siguiente diapositiva. Ok, entonces aquí vemos, ¿no? Dentro de los enfoques lógicos, por ejemplo, el árbol de decisiones, para el códex, para
para el BRCGS, IFS, aquí determinamos qué es PSC o no. ¿Y qué hacemos con los que son PSCs? Ahí ya vamos al principio 3, ¿no? Determinación de los límites críticos. Ahí avanzamos, este webinar va para el principio 1 y 2, ¿no? Y con los que no son PSCs, ¿qué hacemos con esos peligros significativos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué haríamos? Ya, aquí filtramos, estos son PSCs y estos se quedan solamente con significativos. ¿Hacemos algo adicional? Dentro del enfoque de IFS del Códex Alimentarios, esos quedan así, con las medidas preventivas, las medidas de control establecidas en el HACCP. Para el BRCGS también queda así. Sin embargo, es importante ver que el BRCGS me pide validar todas las medidas de control que están relacionadas a un peligro de inocuidad alimentaria. ¿Ok? Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que me dice Códex Alimentarios y lo que me pide IFS. Todavía no estamos hablando de FCC 22000 porque tiene ahí un tratamiento especial. Ahorita estamos hablando de estas 3 normas, ¿no? En este punto también me pide validar. Cuando estábamos hablando de los 7 principios del HACCP, habíamos visto que el principio 3 se valida, el principio 6 se valida, ¿no? Y todas las normas coinciden en ello, ¿ok? Aquí, en referente al principio 1, cualquier peligro se valida. Cualquier medida de control relacionado a los peligros se validan, sean significativos o no significativos. Entonces, esta diapositiva lo he colocado aquí, aunque sea del principio 1, ¿no? Lo he colocado porque a pesar de que hay un tamizaje, ¿no?, de peligros significativos y no significativos, todos los peligros, va a haber un tratamiento especial para los PCCs, pero para BRCGS los demás tienen un tratamiento también especial en cuanto a las validaciones de las medidas de control, ¿ya? Entonces aquí quise tratarlo como principio, este principio 1 lo quise tratar dentro del principio 2 porque aquí ya estábamos haciendo un tamizaje y estábamos viendo los temas específicos y especiales que tenemos dentro de las normas. Ok, y ahora vamos a ver el principio 2. No sé si es que acá ya el principio 2 en la FCC 22000, que aquí hay unos pasos adicionales relacionados con las medidas de control, y aquí hay una categorización específica para la FCC 22000. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Ángelis, cuéntame. A ver, voy a activarle. Gracias. Ángelis, ¿estás activada para hablar o en caso a decir un error de manito? Ángelis, ya le Sí, Pau, creo que cuando levanten la manito no vamos a activarlo, que sigan usando el de preguntas porque creo que lo hacen por error, quieren dar clic en otra. Ok. Ya, entonces, el FCC 22000 en el principio 2 también me pide hacer una selección y categorización de medidas de control. Ya, sí, ahí fue un error. Entonces, aquí vemos que tenemos que aquí categorizar los peligros significativos como si fueran PPR, OPs o PCCs. Ya, Ángelis, ¿existe diferencia entre el análisis de peligros del Códex y la ISO 22000? Como análisis de peligros, no. Principio 1, no. Todo va para todas las normas, las que estamos tratando ahorita, categorizan el peligro significativo en función de la probabilidad y la gravedad. Para la determinación del PCC, BRCGS, BRCGS, IFS y Códex Alimentarios coinciden en un enfoque lógico para determinar los PCCs
sugiriendo el uso de un árbol de decisiones o dando de alguna forma lineamientos parecidos al árbol de decisiones. Pero no obstante, no es de uso obligatorio, ¿no? En el caso de FCC 22000, sí tiene una categorización adicional, porque los peligros significativos, ¿no? Los peligros significativos que se hayan determinado en las otras normas, ya esos peligros significativos están dentro del análisis de peligros y ya no les hacemos nada más. El BRCGS de alguna forma sí pide validar todas las medidas de control, que sería como que una validación adicional, pero en el caso del FCC 22000, los peligros significativos se califican como programas prerequisitos operacionales o como PCCs. ¿Ok? Angelis, la auditoría FCC te indicaron no usar las preguntas del códex, sino una metodología ISO 22000. Sí, o sea, pero fue una no conformidad o a veces los auditores pueden hacerte alguna sugerencia, ¿no? Si tú aseguras, ¿no?, que los peligros significativos los vas a tratar de acuerdo a este capítulo, ¿no? Está bien. Que sí tiene algunos temas adicionales, ¿no?, referente al árbol de decisiones, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, que tú puedes determinar si es PCC o no, los peligros significativos, ¿no? Eso lo puedes hacer a través del árbol de decisiones, ¿no? O puedes hacerlo a través de otras metodologías que tú sugieras. La ISO 22000 te da lineamientos y en función a ellos tú también puedes establecer una metodología, ¿no? Si te dicen en función a metodología ISO 22000, no te da una metodología la ISO 22000, te da lineamientos de qué hacer, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el caso de la FCC 22000 con la ISO 22000, lo que te dice es que hagas una segunda categorización para determinar si esos peligros significativos los trata como programas prerequisitos operacionales o como PCC. Y esa segunda categorización se hace en las medidas de control. ¿Ok? Entonces me dice categorizar las medidas de control identificadas y seleccionadas para ver si es que este peligro significativo lo voy a ver como PCC o como PPROP. Esta categorización lleva un enfoque sistemático. Para cada una de las medidas seleccionadas se realiza lo siguiente. Entonces, también para categorizar la medida de control, vemos la probabilidad de que esa medida de control falle. Vemos la gravedad, que es la consecuencia de ese mal funcionamiento, ¿no? Y esta gravedad tiene al mismo tiempo otras características: un efecto sobre los peligros significativos relacionados con inocuidad de los alimentos, la ubicación referente a otras medidas de control, que aquí de alguna forma también me está diciendo si es que hay otras medidas de control adicionales que me las van a, que lo van a de alguna forma controlar, ¿no? Si está específicamente establecido o aplicado para reducir los peligros a niveles aceptables y si se trata de una medida única o parte de una combinación de medidas de control. De alguna manera, sí aquí hay un árbol de decisiones. La metodología que ustedes utilicen, pueden utilizar la metodología del árbol de decisiones, ¿no?, para determinar aquí si es PCC o no, ¿no? Muchos lo que hacen es ver este árbol de decisiones y si no es PCC lo tratan como PPROP, o pueden establecer también criterios adicionales. El árbol de decisiones igual también es flexible, ¿no? La idea es que todos estos estén ahí expresados. Si vemos esto del 1 al 4, sí están expresados dentro del árbol de decisiones, que te ayuda a establecer la gravedad. ¿Ok? Asimismo, para cada medida de control tenemos que ver la viabilidad, ¿no? Entonces aquí sí hay algunas consideraciones que debemos establecer y ahí sí hay una diferencia referente a los demás enfoques.
Si son medibles, podemos establecer límites críticos que van a estar relacionados a los PCCs. Si en caso son medibles u observables, vamos a ver PPROP. Para el Códex Alimentarios, el BRCGS, la IFS, los PCCs pueden ser observables. Para la FCC 22000, los PCCs son medibles. ¿Ok? De todas maneras. Y los criterios de acción que están asociados a los programas prerequisitos operacionales pueden ser medibles u observables. ¿Ok? También vemos aquí la oportunidad, ¿no?, de detectar cualquier falla dentro del límite crítico o criterios de acción. También la oportunidad de aplicar alguna corrección ante la falla, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, se debe mantener documentadas cualquier decisión. Bueno, esto es parte también, de alguna forma, es parte del principio 7. Entonces aquí sí me va diferenciando, ¿no? De repente dentro de este tamizaje, ¿no?, para ver si es que es PCC o no, ¿no? De repente me sale aquí que si es grave, que si es probable, pero no es medible. Para FCC, la ISO 22000, eso no podría ser un PCC. Un PCC tiene que ser medible. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una categorización distinta, ¿no?, de cómo determinar un punto crítico de control referente a la FCC 22000, ¿no?, en el estándar de la ISO 22000. No sé si acá tengan alguna consulta. ¿No? ¿No, chicos? Ok, ya terminando el webinar, lo que hemos visto es el HACCP tiene como finalidad principal el control de los peligros significativos, ¿no? Y estos peligros significativos se pueden tratar como PCCs, ¿no? Si es que entramos también en medidas de control diferentes a los programas prerequisitos operacionales, a los programas prerequisitos en medidas de control distintas a los programas prerequisitos, vamos sí a tener un HACCP con puntos críticos de control. Entonces, muchísimas gracias por su atención y por compartir con nosotras, con Mayra y conmigo esta tarde. Y no sé si es que hay alguna pregunta. Yo con esto ya terminé. No sé si hayan preguntas finales. Gracias, Angelis. Gracias, Pau. Veo que no ha habido ahí consultas, solo las respondiste durante la jornada. Creo que ha sido bastante útil, espero para todos, para poder aclarar, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen BRC, tienen IFS, FCC. Bueno, el tema del CODEX, es como dijiste, es la base, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿habrá diferencias? No hay, pero ahí ya nos explicaste justamente este tema. De todas maneras, este webinar va a quedar grabado, se queda en el canal de YouTube para que puedan revisarlo. Ahí, bueno, te están agradeciendo, Pau, Gracias, un gusto. por la ponencia. Saludos a toda Latinoamérica. He visto saludos desde México. Gracias, colegas de toda Latinoamérica. Dice que muchas gracias. Todo muy claro, dice Pau. Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Bueno, invitarlos también, ¿no?, a la siguiente jornada, que es el 9 de agosto. Vamos a ver el tema de alérgenos. Ahí creo que está en tendencia este tema. Han habido ahí algunos cambios, entonces creo que es importante que también nos puedan acompañar. Y bueno, aprovechando, para los que necesiten ahí alguna capacitación, no se olviden que nuestros cursos asincrónicos están con 40% de descuento solo ahora en julio. Ahí les voy a colocar los enlaces de algunas sugerencias, ¿no?, como temas de peligros físicos, de evaluación de riesgos, HACCP. Ahí también está el árbol de decisiones para los que todavía de repente no lo manejen bien o quieran ver más detalle. Ahí lo pueden aprovechar con 40% de descuento. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.